Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Debí haberme casado. Esta es una declaración infundada, ¿verdad? Supongo que se necesitan dos para bailar tango, así que tuve que decir que Maddie y yo debíamos casarnos porque, de lo contrario, me habría sentido un poco solo estando allí parado solo. Pero incluso esta declaración infundada es solo una media verdad porque, si no hubiéramos querido hacerlo, simplemente no habría sucedido. James Maddie, mi novia estable desde hace unos 12 meses, habló un buen viernes por la tarde. «Tengo noticias para ti». «¿Buenas o malas?», le respondí con una sonrisa mientras miraba a mi alma gemela de 1,70 m, rubia, delgada y bastante hermosa. «No estoy segura, James», Maddie se rió nerviosamente. «Podrían ser ambas cosas. Depende de ti». No hay necesidad de recordar el resto de la conversación para mostrar a dónde llevó. Basta decir que en cuestión de momentos, estábamos en los brazos del otro, declarando nuestro amor mutuo y tratando de decidir cuándo convertiría a mi novia recientemente embarazada en mi esposa recientemente embarazada. «En cualquier momento que le convenga a tu familia», sugirió Maddie. «No me queda familia después de la muerte de la tía Beth, y no hay nadie en Leicester con quien tenga una amistad especial». Era cierto, tal vez triste, pero cierto. La pobre Maddie perdió a sus padres en un accidente de motocicleta cuando era niña. Después de años en hogares de acogida, finalmente fue acogida por la tía Beth, una amiga de toda la vida de la difunta madre de Maddie, que vivía cerca de Leeds. La pobre tía Beth falleció hace solo unas semanas, antes de que tuviera la oportunidad de conocerla. Yo estaba en Canadá por negocios cuando murió, y para cuando regresé, Maddie ya estaba en Leeds para el funeral. Todo estaba hecho y enterrado, en el sentido literal de la palabra. «¿Y el hijo de Beth, Maddie?», pregunté con cierta reluctancia ya que, en ocasiones anteriores cuando se mencionaba, ella cortaba la conversación. «¿Alguna vez fuiste cercana a Tom, no? ¿No te gustaría que estuviera presente en este día?» «Tom está en la cárcel, James», respondió Maddie, su voz teñida de irritación. «Ya te lo dije antes, no quiero hablar de él». Ups. No había necesidad de mencionar a Tom. Sabía que estaba cumpliendo su condena por orden de su majestad, pero no sabía por qué ni dónde. Un tema delicado. Mejor cambiar rápidamente de tema. Mis padres están jubilados, así que creo que cualquier fecha les vendrá bien. Cuanto antes, mejor. James, sonrió mi futura esposa, acariciando su vientre plano, y su enojo fue olvidado. Llamémoslos ahora mismo. Y así fue. Solo 4 semanas después, nos casamos en la oficina del registro en Bedford, donde vivíamos, en presencia de un pequeño grupo de mis parientes y nuestros amigos en común. Fuimos a las Indias Occidentales para una maravillosa luna de miel, pero solo unas semanas después de nuestro regreso, el vientre de Maddie comenzó a mostrar signos de dar la bienvenida a nuestro primer hijo. Beth, así llamamos al pequeño paquete de alegría que finalmente llegó al mundo gritando con un juego completo de dedos y pies y un par de pulmones que prometían muchas noches sin dormir. El nombre de mi madre era demasiado largo y pasado de moda, así que nuestra hija fue nombrada en honor a la mujer que Maddie consideraba su madre. Pensé que era apropiado, y Maddie me amaba por ello. La vida de casados era maravillosa, y aunque no digo que nunca tuviéramos desacuerdos, Maddie y yo nos llevábamos bien juntos con nuestra maravillosa pequeña hija. A medida que Beth comenzó a crecer, se convirtió en una rubia y, con la luz adecuada, su cabello incluso tenía un toque de rojo. A diferencia de mí, con mi tez oscura y cabello completamente negro, Maddie era más bien una rubia sucia, así que Beth se parecía más al lado de su madre. Sin embargo, la pequeña Beth tenía más de mi personalidad y rara vez se enojaba o incluso lloraba, a diferencia de Maddie, que siempre tendía a ser demasiado emocional. Una buena mezcla, se podría decir. Lo mejor de ambos lados, aunque, por supuesto, nunca fui lo suficientemente atrevido como para decirle tal cosa a mi querida esposa. Habíamos estado casados casi 4 años, y Beth ya tenía 3 cuando de repente todo no estaba bien en la familia Dawson.
Beth estaba razonablemente feliz, y yo estaba más que contento con la vida, pero claramente Maddie tenía algo en mente. Ella dejó su trabajo poco antes de que naciera Beth, y como yo estaba ganando buen dinero, nunca regresó. Para entonces, vivíamos en un bonito pueblecito al norte de Bedford, y 2 o 3 veces a la semana, Maddie llevaba a Beth a Bedford para hacer sus compras, llevarla a la clínica o simplemente encontrarse con amigos con los que solía trabajar. Cuando yo estaba cerca, a veces nos encontrábamos para almorzar, lo cual era agradable. Pero últimamente, ella había estado regresando a casa con un humor muy pensativo después de los viajes a la ciudad, y claramente algo la estaba molestando. En las primeras semanas después de que comenzamos a salir, habiendo sido presentados por un amigo en común, Maddie pasó por periodos de mal humor. Aparentemente, era porque estaba preocupada de que nos estuviéramos metiendo en una relación seria bastante rápido. Pero hacía mucho tiempo que había dejado eso de lado. Yo, por supuesto, le pregunté cuál era el problema, pero todo lo que obtuve fue un buen y viejo movimiento de cabeza. Consideré la posibilidad de que estuviera teniendo una aventura con algún tipo, pero Beth siempre estaba con ella, así que ni siquiera parecía una posibilidad remota. Resulta que estaba en lo correcto en esta suposición, pero tal vez habría sido mejor si hubiera sido así. ¿Qué demonios pasó, Maddie? Finalmente exigí más contundente cuando ella estaba realmente deprimida. Ella me miró y simplemente se quedó mirando tristemente por un momento antes de hablar. Creo que te debo una explicación, James. De todos modos, lo descubrirás pronto, así que mejor lo saco de una vez. ¿Lo sé?, pregunté, y sus palabras me llenaron de horror. ¿Estaba enferma? ¿Había algo mal con nuestra hermosa hija? Pon a Beth a dormir, cariño, sugirió con un suspiro. Luego baja y hablaremos. Está bien, envolví a la pequeña Beth y la llevé arriba, contento de que estuviera tan somnolienta y no insistiera en que me quedara a leerle un cuento. Quería bajar y averiguar cuál era el problema. Si hubiera sabido en ese momento, me habría quedado con Beth más tiempo. Demonios, si hubiera sabido lo que iba a suceder, tal vez nunca habría salido de su habitación. Ven y siéntate aquí, James, me dijo Maddie, señalando una silla al otro lado de la mesa donde ella estaba sentada, no a su lado, lo cual no era una señal tranquilizadora. James, cariño, comenzó, tomando una respiración profunda antes de continuar. Me has preguntado sobre Tom varias veces, y nunca te dije nada, ¿verdad? No, estuve de acuerdo. Siempre me cortabas. Bueno, es hora de contarte sobre Tom, continuó Maddie en no más que un susurro. Tom es un par de años mayor que yo, y cuando era más joven, él era como un hermano mayor para mí después de que vine a vivir con él y su madre. Suena bastante normal, interrumpí para tranquilizarla. Sí, pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron, James, continuó Maddie, evitando mi mirada. De hecho, no éramos parientes. Nos convertimos, bueno, como un chico y una chica. Asentí simplemente, preguntándome hacia dónde iba esta conversación y sospechando que no me iba a gustar. Luego, cuando entramos en la adolescencia, nos convertimos en algo más, mucho más. ¿Qué decía su madre sobre esto?, pregunté, tratando de mantener mi voz nivelada y de no quedarme demasiado atrapado en lo que mucho más podría significar. Estaba a favor. Tom era un chico bastante salvaje, igual que su padre antes de que muriera en una motocicleta. Nunca te lo dije, pero la razón por la que mis padres y los padres de Tom eran tan cercanos era porque todos eran motociclistas, ángeles del infierno y cosas así. ¿Ángeles del infierno?, exclamé, completamente sorprendido. Sí, respondió Maddie. Los 4. Pero tus padres también murieron en un accidente de moto, ¿no? Sí, murieron, admitió Maddie tristemente. Viajaban en un gran grupo a Brighton por una semana cuando tomaron una curva demasiado rápido y se mataron. ¿Y el padre de Tom?, pregunté con cautela, ya sabiendo los detalles de la muerte de sus padres pero sorprendido al escuchar que eso no era todo. Sucedió apenas 4 meses después.
cuando iba camino al trabajo, fue atropellado por un camión. Tía Beth perdió a su esposo y a 2 mejores amigos en tan poco tiempo que nunca volvió a subirse a una moto. Comenzó a odiar esas cosas. Bueno, eso es comprensible, simpaticé, nunca me han gustado esas cosas. Según mi entendimiento, cualquier cosa que anduviera en la carretera sobre 2 ruedas era o una bicicleta si no tenía motor, o la mitad delantera o trasera de un coche si lo tenía. Luego, la tía Beth me acogió y me crió como a su propia hija, continuó Maddie. ¿Pero estaba a favor de que tú y Tom estuvieran juntos? Sí, eso es cierto, continuó Maddie, y toda su conducta indicaba que estaba medio vuelta a esos días. Como dije, Tom era realmente salvaje, apasionado por las motocicletas, y las montaba sin ningún miedo, igual que su padre. Beth odiaba la idea de lo que podría pasarle, y supongo que decidió que yo podría ser una buena influencia para él. ¿Y lo fuiste?, pregunté. Creo que no, suspiró Maddie. De hecho, fue al revés, y al final me volví tan salvaje como Tom. Éramos parte de una pandilla de motociclistas e hicimos todo tipo de cosas estúpidas que no deberíamos haber hecho. Bastantes cosas que, según la ley, no deberían haberse hecho. ¿Te refieres a exceder la velocidad?, pregunté. Sí, por supuesto, pero también mucho más. Todos teníamos una reputación conocida con la policía local. Así es como Tom fue encarcelado, adiviné en voz alta, todavía tratando de asimilar el hecho de que mi querida y dulce joven esposa alguna vez fue una chica motociclista. Al menos eso explicaría el tatuaje en su trasero que nunca quiso explicar. Maddie no respondió de inmediato, sino que se quedó allí, como si estuviera reuniendo la fuerza para decirme algo. Algo así, murmuró finalmente, y esperé a que continuara. Estábamos rodando con un club de motociclistas una noche, y volvíamos de Manchester cuando nos detuvimos para encontrarnos con otro grupo que conocíamos. Tom conducía su nueva Honda conmigo en la parte de atrás, y yo le rogaba desesperadamente que me dejara probarla. No tenía una licencia completa para motocicletas, aunque había montado la Suzuki menos potente que tenía antes. Pero nunca había probado nada tan pesado y potente como su nueva moto, así que él no se sentía cómodo con eso. Esto me molestó, y como una tonta, comencé a coquetear con otro motociclista llamado Mike, que estaba rodando con otro grupo. Sabía que siempre le había gustado, y probé su interés varias veces. Ya que estoy siendo honesta, admitiré que él y yo tuvimos un poco de historia cuando Tom no estaba cerca. Por supuesto, nunca fuimos demasiado lejos, pero unas cuantas veces pasamos de un simple beso. No puedo creer lo que estoy oyendo, Maddie, respiré. Me parecía casi imposible que la madre de mi hijo pudiera comportarse de esa manera. Todo esto fue hace unos años, James, respondió con una mirada arrepentida. Ahora soy varios años mayor y mucho más sabia que entonces. Cariño, ¿estás segura de que quieres que continúe? Sí, sigue adelante, Maddie, le dije. Todo esto pasó antes de conocerte. Francamente, me sorprende todo esto, pero no afecta cómo me siento por ti. Mi esposa dejó escapar otro suspiro pesado y me sonrió tristemente, pero permaneció en silencio. Tuve que gesticular de nuevo para que continuara la historia. Tom, que Dios lo bendiga, se puso muy celoso de la forma en que me estaba comportando, y ambos grupos se volvieron un poco hostiles entre sí. Se estaba gestando un problema, pero yo, la estúpida que era, seguí disfrutando del alboroto que había creado. Finalmente, Tom se acercó e intentó alejarme de Mike, pero yo no me moví. Le dije a Mike que Tom estaba siendo grosero y no me dejaba conducir su Honda, así que él debería dejarme probar su Kawasaki. No había ninguna posibilidad porque la moto de Mike era aún más potente que la Honda, pero él jugó conmigo. ¿Te dejó conducirla? No, me dijeron que no había ninguna posibilidad, pero él quería que me sentara detrás de él y diera una vuelta. 2 o 3 de sus amigos parecían estar alentándolos a ambos, pero al mismo tiempo tratando de calmarlos. Pero entonces Mike fue aún más lejos y dijo que si me desnudaba de la cintura para arriba y montaba detrás de él, después de eso me dejaría probarla en el camino de regreso.
Topless, exclamé incrédulo. ¿Por qué pensó ese idiota que harías eso? Porque ya lo había hecho antes, James. Varias veces, me sorprendió. Por supuesto, solo en la parte de atrás con Tom, pero un par de veces en el rally de motociclistas, di una vuelta completa. No era algo excepcional en ese grupo, y bastantes chicas lo hacían, mostrando todo lo que tenían. Me cuesta aceptar todo esto, Maddie, le dije, sacudiendo la cabeza mientras mi estómago daba volteretas. Esto no es como la chica que conocí y con la que me casé. Ya te dije, James, soy mayor y más sabia ahora. Pero en aquel entonces, bueno, era divertido. Divertido, terminé por ella, a lo que asintió y continuó, tratando de mantener una pálida sonrisa en su rostro. Tom no reaccionó hasta que me quité la chaqueta de cuero y la camiseta y me llevé las manos a la espalda para desabrochar mi sostén. Entonces me agarró y gritó que si eso era lo que hacía falta, entonces podía conducir su maldita Honda. ¿Te quitaste el sostén?, pregunté con cierto asombro. Estaba impactado por sus revelaciones, pero tengo que admitir que me emocionaba más su audacia que el paseo en moto. La imagen mental de Maddie desnudándose así tenía cierta influencia sobre mí, si sabes a lo que me refiero. Sí, respondió simplemente. ¿Y mostrarías tus pechos a ellos? Sí. ¿Y te irías con él? No estoy segura, pero es posible. Pero esperaba que Tom se diera primero. Jesús, Maddie, murmuré. Eras una verdadera, bueno, una chica salvaje en aquel entonces, ¿eh? Probablemente, respondió con calma. Pero tienes que entender que en una fiesta así, los chicos son los reyes, y las chicas son tratadas casi como propiedad, si no en privado, al menos en público. Cuando una chica tenía la oportunidad de vencer a uno de los chicos, era una verdadera emoción. Supongo que esa es una de las razones por las que había tantas peleas por mujeres. ¿Entonces te dejó probar la Honda?, pregunté, aunque, en verdad, estaba más interesado en saber si se había quitado el sostén en ese momento. Sin embargo, esto cambió pronto. Sí, continuó. Me puse la chaqueta de nuevo, besé a Mickey en la mejilla para molestar a Tom, y luego caminé con él hasta su Honda. Estaba muy enojado conmigo, pero cumplió su palabra, y en minutos estaba conduciendo lentamente por el estacionamiento con Tom en el asiento trasero. Me gustó, y para entonces, creo que incluso Tom comenzó a estar bien con eso porque todo salió bien para mí. Y luego todo se fue cuesta abajo. ¿Qué pasó?, pregunté impacientemente. Creo que enfadé a Mike, y él me siguió en su Kawasaki y empezó a cortarme el paso. Tom empezó a enojarse y me dijo que parara, pero por supuesto, yo sabía mejor y conduje más rápido. Entonces Mike salió del estacionamiento y rugió por la carretera, y aunque Tom me estaba gritando, lo perseguí. En ese momento, no pude evitar notar que había lágrimas en los ojos de Maddie, y parecía que estaba a punto de romper a llorar. Me acerqué y la abracé, instándola a tomarse su tiempo, pero ella sacudió la cabeza y continuó, sollozando mientras terminaba su historia. Mike conducía cada vez más rápido, y yo, como una idiota, lo perseguí. Era emocionante, y ignoré los gritos de Tom para que parara y continué. En ese momento, Maddie estalló en lágrimas, sollozando tan lastimosamente que no podía entender lo que estaba diciendo. Pasaron varios minutos más antes de que pudiera terminar su historia. Para entonces, ya había adivinado que todo no terminaría muy felizmente, y no me equivoqué. Mike desaceleró y se puso a nuestro lado, animándome a ir más rápido y más rápido. Tom se volvió loco, golpeándome en la espalda para que desacelerara, pero no le escuché. Intenté adelantar a Mike, pero no lo logré. Perdí el control. ¿Qué pasó, Maddie?, pregunté suavemente, abrazándola mientras lloraba con fuerza, recordando lo que obviamente era una experiencia terrible. La Honda se deslizó debajo de mí y chocó contra la moto de Mike. No recuerdo lo que pasó después. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el hospital, habiendo estado en algún tipo de coma. Tenía un golpe bastante fuerte en la cabeza,
pero afortunadamente Tom estaba más o menos ileso. ¿Y Mike?, exigí. ¿Qué le pasó a él, Maddie? Muerto, respondió, su voz quebrándose. Muerto. Maldita sea, murmuré. Pero, ¿qué pasó entonces, querida? No entiendo. Tú estabas conduciendo la moto, y Tom solo era el pasajero. ¿Cómo terminó él en prisión? Él asumió toda la culpa, James, sollozó. Cuando recobré el sentido y pude darme cuenta de lo que sucedía a mi alrededor, ya era demasiado tarde. Tom le dijo a la policía que él era el que estaba al frente y asumió toda la responsabilidad. Pero no era él, Maddie, protesté. Eras tú. Lo sé. ¿Pero por qué haría esto, querida? Busqué una explicación. ¿Por qué asumió la culpa? Porque me amaba, respondió simplemente. Yo era su mujer, y quería protegerme. Jesús, murmuré. Para entonces, estábamos agotados y ninguno de los dos quería hablar más del tema, así que nos acurrucamos juntos en el sofá y permanecimos en silencio durante lo que pareció ser un tiempo terriblemente largo. Finalmente, me di cuenta de que había más en la historia y tenía que averiguar todo. ¿Qué más quieres decirme, Maddie?, pregunté finalmente. Debe haber más en las acciones de Tom de lo que me has contado hasta ahora. Tienes razón, por supuesto, admitió Maddie. En ese momento, créelo o no, Tom tenía un historial limpio con la policía. Lo detuvieron varias veces, le impusieron multas por exceso de velocidad y cosas así, pero nada más. Mike aparentemente no se veía tan mal después del accidente, así que Tom no pensó que pasaría nada serio y le dijo a la policía que él estaba en el asiento del conductor. A diferencia de Tom, yo tenía un par de condenas, y él temía que abrieran un caso en mi contra. Así que, decidiendo que todo no era tan grave, asumió la culpa. Tenías 2 condenas, balbuceé, preguntándome qué otras revelaciones me esperaban. Jesús, Maddie, ¿eras una criminal? No realmente, James, Maddie sonrió con culpabilidad. Ya te conté sobre las cosas que hice. Las 2 eran por exhibicionismo. ¿Qué? Montar en una moto alrededor de un campamento es una cosa, pero ¿a la policía no le gustaba que lo hiciéramos en el centro de la ciudad? 2 veces, pregunté. Más de 2 veces, susurró Maddie. Me atraparon 3 veces, pero la primera vez me soltaron. No sabía si podía soportar más, pero continuó explicando cómo Mike de repente empeoró y murió inesperadamente. Tom se mantuvo en su historia para proteger a Maddie. Cuando el caso fue a juicio, perdió su caso y terminó recibiendo una sentencia inesperadamente larga. Pareces deberle mucho a este Tom, suspiré cuando ella se detuvo. ¿Cuándo debería salir? Eso es lo que pasa, James. Todavía le quedan unos años, pero acabo de enterarme de que recibió una liberación anticipada por buen comportamiento y será liberado pronto. ¿Cuándo? El jueves, me sorprendió. Pasado mañana. Por eso he estado tan alterada las últimas semanas. Dios mío, qué lío, me puse las manos en la cabeza y pensé por un momento. Maddie realmente le debía mucho a este tipo, y aunque me costara aceptarlo, sabía que no podía simplemente pedirle que lo dejara después de lo que había hecho por ella. No me gustaba ni un poco, pero ella era mi esposa. La amaba, y sabía lo que tenía que hacer. Mientras él estaba en prisión por algo que ni siquiera hizo, su madre murió y su novia se casó con otro. Supongo que no tiene a dónde ir cuando salga, ¿verdad?, pregunté, rezando en silencio para que mi suposición fuera incorrecta. No realmente, me decepcionó. La casa de su madre era solo una casa alquilada, y perdió contacto con sus viejos amigos en Leeds. Un momento, dije, dándome cuenta de que me estaba perdiendo algo. ¿Cómo sabes esto, Maddie?, le pregunté. ¿Cómo sabes tanto sobre él si está en prisión en algún lugar del norte? No está en el norte, James, respondió Maddie tan calladamente que apenas la escuché. Lo estaba, pero se metió en algunas peleas allí, y lo trasladaron.
¿Dónde?, pregunté, ya sabiendo cuál sería la respuesta antes de que las palabras salieran de mi boca. A Bedford, murmuró. Aquí mismo, a la prisión de Bedford. Vaya coincidencia, dije sarcásticamente. Lo siento, James, cariño. Sé que debería habértelo dicho hace mucho tiempo, pero seguía evitando el tema y se me hacía cada vez más difícil decírtelo. Me sentía atrapada y no sabía cómo salir de esto. Entonces, ¿a menudo ibas a Bedford a visitarlo? No todo el tiempo, se encogió de hombros y no terminó. Las lágrimas seguían rodando lentamente por su mejilla mientras nos mirábamos, preguntándonos qué decir a continuación. Me mudé aquí para estar cerca de él, James. Pensé que funcionaría, pero no esperaba conocer a nadie más. Cariño, no esperaba conocerte a ti. Simplemente no me permití pensar que me enamoraría de otro hombre. ¿Qué deberíamos hacer ahora, Maddie? No lo sé, James. Como dije, sabía lo que había que hacer. Ni siquiera conocía al tipo, pero Maddie le debía mucho, y ella era mi esposa. Era hora de ser generoso. Escucha, Maddie, comencé, no me gusta la idea, pero supongo que podría venir y quedarse aquí por unos días, el tiempo suficiente para que encuentre un lugar donde vivir. Quizás podamos ayudarlo con algo de dinero para que pueda empezar. No funcionará, James. ¿Por qué no?, pregunté, algo aliviado de que, francamente, ella no pensara que era una buena idea. No creo que esto le convenga, James. ¿Por qué demonios no?, me irrité, pensando que mi oferta era bastante comprensiva dadas las circunstancias. Él no sabe sobre ti, James. Él no lo sabe. Tom no sabe que estoy casada, James. Lo siento mucho, cariño, pero nunca tuve el valor de decírselo, y él todavía piensa que estoy esperándolo para cuando salga. Lo arruiné todo, ¿verdad? Maldita sea. El resto de la noche pasó como una pesadilla. Caminamos alrededor uno del otro, tratando de averiguar qué hacer cada uno en nuestra mente. Cuando finalmente volvimos a hablar, intenté hacerle saber que tendría que decirle la verdad a Tom, ya que cuanto más lo pospusiera, más difícil sería. Estaba muy enojado con ella por ser tan estúpida, especialmente porque normalmente era una persona tan organizada y honesta. Pero Maddie era mi esposa. La amaba con locura, y, por supuesto, tenía que pensar en nuestra hija, Beth. Sí, Beth. Ese es el problema. Me di cuenta de que Maddie aún tenía fuertes sentimientos por Tom, aunque no la presioné al respecto. Pero Maddie y yo teníamos a Beth, así que no me preocupaba su compromiso a largo plazo. Realmente quería insistir en que le dijera a este Tom que se fuera al diablo, pero en el fondo, sabía que eso sería un error. Maddie tenía que resolver esto por sí misma, y mi trabajo era ayudarla a hacerlo. Al día siguiente, el día antes de su liberación, Maddie fue a visitar a Tom para decirle la verdad. No sería fácil, pero tenía que hacerse, y me tomé el día libre para poder estar allí cuando ella regresara a casa, sabiendo que necesitaría mi apoyo. La esperé en casa, con las tripas revueltas, preguntándome en qué estado regresaría. Hola, Maddie, la saludé en la puerta mientras caminaba por el camino del jardín. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo lo tomó Tom? No lo aceptó, respondió algo desconcertada, deslizándose junto a mí. ¿Qué quieres decir con no lo aceptó? No se lo dije, James, contestó Maddie sin mirarme. Estaba tan emocionado, como si fuera el mejor día de su vida. Simplemente no pude hacerlo, James. No pude romperle el corazón cuando estaba tan feliz. Por el amor de Dios, Maddie, comencé enfadado, ¿crees que será más fácil para el mañana? ¿Crees que estará menos molesto? Madura, mujer estúpida. No voy a decirle esto mañana, Tom, Maddie me golpeó. He tomado mi decisión, James, y lo siento, pero le voy a dar un par de días de felicidad antes de destruirlo. Es lo mínimo que le debo, James, sin importar lo que me cueste.
Me quedé con la boca abierta mientras el significado de lo que dijo mi esposa me llegaba. ¿Un par de días de felicidad?, pregunté ansiosamente. Sí, James, respondió ella, finalmente mirándome con una expresión decidida en su rostro. He reservado una habitación de hotel en la ciudad para mañana por la noche, y tengo la intención de recompensar a Tom por lo que hizo por mí. De ninguna manera, Maddie, le grité. Si crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras otro hombre está contigo, entonces piénsalo de nuevo. Dios, mujer. Sé que le debes, pero esto es simplemente ridículo. No puedes detenerme, James, me gritó de vuelta. Es mi decisión, mi cuerpo, y haré lo que crea correcto. Le debo tanto, James. Por favor, trata de entender. ¿Entender? Entiendo que vas a permitir que otro hombre te controle. No va a pasar, Maddie. Simplemente no va a pasar. He tomado mi decisión, James. De ninguna manera, Maddie. Lo haré, James. Cariño, por favor, porque no puedes entender. Entonces puede que no esté aquí cuando vuelvas a casa, Maddie, amenacé. Si permites que te toque siquiera una vez, nuestro matrimonio estará arruinado. Esperaba que fueras más comprensivo, James, comenzó a suplicarme. Sabes en qué situación estoy, y tengo que hacer esto. Por favor, James, por favor, intenta entender. No hay nada que entender aquí, exclamé enfadado. Entonces no hay nada de qué hablar, me gritó de vuelta. Maldita sea, James. ¿Por qué no puedes entender? No te estoy quitando nada. Maldita sea. Haces esto y terminamos. Y eso fue todo. Intenté hablar con ella más tarde esa noche, pero cuando quedó claro que no iba a ceder, ella simplemente me cortó. Quería estrangular a esta estúpida, y no podía creer que no viera lo que estaba haciendo a nuestra relación. ¿Qué pasa con Beth? Oh, Dios mío, pobre Beth, cuya vida está a punto de ser destrozada. Me levanté bastante temprano, dormí en la habitación de invitados, levanté a Beth y la vestí, y le preparé el desayuno. No iba a quedarme y ver a Maddie irse a cometer adulterio. Planeaba llevar a Beth conmigo todo el día para que no estuviéramos allí, otro día libre, pero ¿qué más daba? Nos vemos mañana, James, murmuró Maddie, besando y mimando a Beth mientras yo me preparaba para irme. Tal vez no, murmuré descontento, apartándola cuando intentó besarme también. Por favor, no seas así, James, casi sollozó. Todo estará bien, cariño, te lo prometo. No va a estar bien, Maddie. Por favor, reconsidera. ¿Qué le pasa a mamá?, interrumpió Beth mientras su madre comenzaba a llorar. Está siendo tonta, cariño, le respondí, cogiéndola en mis brazos y alejándome sin decir otra palabra. En general, el día pasado con Beth no estuvo tan mal. Comenzó con un viaje al zoológico de Vipsnade y terminó, como era de esperar, en McDonald's. Decidí que realmente debería pasar más tiempo saliendo con mi hija, aunque la perspectiva de hacerlo solo en el futuro no me atraía mucho. Realmente intenté, entender cómo se sentía Maddie con este problema, y pude ver lo difícil que era para ella. Sin embargo, por más que lo intentara, no podía estar de acuerdo con sus acciones. Luego traté de ponerme en el lugar de Tom y descubrí que también me resultaba difícil. El pobre tipo fue a prisión por amar a una mujer, pero ¿qué hizo esa mujer por él? Maldita sea, qué lío. Papi, ¿volverá mamá a casa?, preguntó mi pequeña hija cuando regresamos a casa. Se ha ido por la noche, cariño, le dije, tratando de sonar alegre. Volverá pronto. ¿Con quién se fue, papi? Solo con un amigo, respondí, sin querer dar más detalles. ¿Es con Tom? Esto me sorprendió porque nunca había considerado la posibilidad de que mi hija supiera algo sobre él. ¿Cómo sabes sobre Tom?, pregunté nervioso. Mamá y yo lo visitamos, papá, cuando vamos a Bedford. No es muy agradable allí,
pero mamá dice que no puede vivir con nosotros porque los hombres allí dicen que debe quedarse donde está. Miré a mi pequeña hija con incredulidad. Vaya sorpresa. Mi amorosa esposa resultó ser alguien completamente diferente a mis espaldas. No solo engañó tanto a Tom como a mí, sino que también llevó a nuestra hija, mi hija, a ver a ese hombre en esta maldita prisión. Comencé a dudar si realmente conocía a mi esposa. Mamá dijo que Tom saldrá pronto, papi, continuó Beth. ¿Qué quieres decir con salir? Eso significa que ya no tendrá que vivir en ese lugar asqueroso, cariño, le dije sin pensar. Oh, vale, respondió. Tom es muy bueno. ¿Podrá venir a vivir con nosotros entonces? No lo creo, Beth, respondí con tristeza. Simplemente no creo que sea posible. Esa noche fue terrible, y no quería acostar a mi hija. Esta fue una de esas raras ocasiones en que ella tuvo que decirme que estaba cansada y quería dormir. Finalmente se quedó dormida en mis brazos, y la sostuve un rato más antes de llevarla al dormitorio, sin querer pasar el resto de la noche solo. La llamada telefónica ciertamente no ayudó. Hola, cariño, me saludó Maddie cuando contesté el teléfono de mala gana. ¿Qué quieres?, respondí con rudeza. Por favor, no seas así, James, rogó. Solo llamo para asegurarme de que están bien. Beth está bien, le dije. Ya está en la cama. ¿Y tú, James? Maddie insistió. ¿Estás bien? ¿Ya se acostó contigo?, pregunté enojado, ignorando su pregunta. Por favor, James. Ya lo hizo, repetí aún más fuerte, interrumpiéndola. James. Responde la maldita pregunta. Está bien, me gritó. Sí, sucedió, soltó Maddie. Ya lo hemos hecho 2 veces, y lo haremos de nuevo cuando regrese. Espero que lo hayas disfrutado, maldita engañadora. Sí que gritó al teléfono, su temperamento igualando al mío. Él tiene más que tú, y sabe cómo complacer a una mujer. Siguió un silencio después de esta declaración mientras me estremecía por sus palabras y ella parecía darse cuenta exactamente de lo que había dicho. James, cariño, lloró desesperadamente después de unos momentos. No quise decir eso, cariño. Te juro, yo no. No esperé a escuchar el resto. Mi ego se fue al infierno y regresó, y mi corazón se rompió en pedazos. Lentamente y deliberadamente, puse el teléfono de nuevo en su base y me quedé mirándolo con lágrimas en los ojos. Por supuesto, después de unos segundos, comenzó a sonar de nuevo, pero agarré el cable y lo desconecté de la toma. Cuando mi celular comenzó a sonar después de 1 minuto o algo así, busqué el botón de apagado, pero no pude hacerlo y lo lancé con todas mis fuerzas contra la pared. Dejó de sonar, rompiéndose en pedazos, y me quedé en silencio, con grandes lágrimas ya fluyendo por mis mejillas. Permanecí de pie y lloré, sollozando, mientras mi esposa esperaba a que su amante regresara para atenderla. Lloré mientras observaba cómo la devastadora soledad se apoderaba de mí, odiando al mundo entero y casi todo lo que contenía. Permanecí allí probablemente durante 1 hora o más, medio asombrado y medio esperando que Maddie apareciera y mejorara todo, pero esto era imposible, y por supuesto, ella no regresó. No fue hasta que pensé en mi pequeña Beth que comencé a sentirme inspirado, dándome cuenta de que tendría que ser valiente por ella. Ella era todo lo que tenía, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Me hice una taza de té, la solución para todos los males, y me senté pensando en cómo cambiaría mi vida. ¿Aceptaría de nuevo a Maddie? Dios, qué pregunta. Todos mis sentimientos me decían que no, pero mi corazón hablaba de manera diferente, casi en un lenguaje que apenas podía entender. Lo único de lo que estaba seguro era que tenía que ser fuerte por Beth. Lucharía por ella hasta el final, para que se quedara conmigo sin importar lo que intentara Maddie. Por el bien de Beth, incluso estaba dispuesto a aceptar de nuevo a Maddie. Pero, ¿a quién estaba engañando? Quería a mi Maddie de vuelta por mi propio bien, sin importar lo que hubiera hecho.
pero sabía que nunca sería lo mismo. No funcionaría, y no sucedería. Comencé a sentirme enfermo nuevamente al pensar en lo que le iba a suceder a la pobre niñita dulce que dormía profundamente arriba, ajena al caos a su alrededor. Maldita sea, Maddie. ¿Por qué tenías que hacer esto a las personas que te aman? A la mañana siguiente, desperté sintiendo algo acariciando mi rostro. Despierta, papá, escuché a través de mi cerebro embotado. ¿Por qué no te fuiste a la cama anoche? Buenos días, cariño, la saludé adormilado. Simplemente me quedé dormido en el sofá y olvidé ir a la cama. Tonto papá, Beth se rió. Mamá pensará que eres tonto cuando se lo cuente. Creo que mamá ya piensa que soy un tonto, respondí, tomando una respiración profunda mientras la situación se asentaba pesadamente sobre mis hombros sobrecargados una vez más. Papá tomó un día libre del trabajo para cuidarte de nuevo. ¿A dónde quieres ir? ¿Podemos ir al zoológico, por favor, papá?, exclamó mi pequeña emocionada, aplaudiendo con las manos. Pero fuimos allí ayer, cariño, le señalé. Pero quiero ir otra vez, papá, respondió ella riendo. Quiero ver a los elefantes grandes y a los monos graciosos. ¿Y cómo se llaman esos grandes con los cuellos largos y graciosos, papá? Jirafas, cariño, le respondí. Pero ya los viste todos ayer. ¿Qué tal si vamos a Old Warden y vemos viejos aviones? ¿Hay leones, tigres, etcétera? No, Beth, no hay, le expliqué, anticipando un viaje al Museo de Aviones Antiguos, al que no había ido en muchos años, solo para distraerme. Pero tienen muchas otras cosas interesantes. ¿Hay McDonald's allí, papá? Le expliqué que probablemente no, pero que podríamos encontrar uno en el camino de regreso, y eso fue todo. Media hora después, ya estábamos de regreso en el zoológico. Fue un buen día, y durante unas horas, pude olvidar más o menos mis problemas y disfrutar de mi hija. Tal vez ella se convierta en veterinaria cuando crezca. Todo estaba bien hasta que salimos de McDonald's, llenos de hamburguesas triples y batidos espumosos, y las nubes comenzaron a descender nuevamente. ¿Cómo diablos pude arruinar esto? ¿Cómo pude destruir nuestro matrimonio y la vida de la pequeña Beth? Tal vez Maddie y yo podamos superar su error, y dentro de unos años, todos los problemas con Tom serán un recuerdo lejano. Tal vez. Cuando llegamos a casa, Beth ya estaba lista para acostarse, así que nos instalamos de nuevo en el sofá. Por segunda noche consecutiva, tuve que llevar su figura dormida escaleras arriba. Hasta aquí todo bien. Pero luego tuve que esperar a que Maddie regresara. No habíamos discutido este problema, así que no tenía idea de cuándo volvería a casa. ¡Maldición! No habíamos hecho más que gritarnos desde que anunció sus planes. Me prometí a mí mismo que cuando ella regresara, me controlaría y trataría de hablar de manera inteligente. Sabía en el fondo por qué sentía que tenía que hacer lo que hizo, pero ella también debería haber entendido mi punto de vista. Tenía serias dudas de que pudiéramos superar lo que solo podía percibir como su engaño hacia mí, pero por el bien de Beth, haría mi mejor esfuerzo, solo si ella también lo intentaba. Esperé hasta las 9, de alguna manera confiado en que ella regresaría para entonces. Luego esperé hasta las 10 y comencé a enojarme de nuevo. A las 10:20 sonó el teléfono recién conectado. Hola, habla James Dawson, respondí con cautela. ¿Estás de mejor humor que anoche, James?, demandó la voz al otro lado. No mucho, Maddie, respondí. ¿Cuándo vas a volver a casa? Depende de ti, James, dijo ella, recordándome instantáneamente aquel fatídico día cuando me anunció que estaba embarazada de Beth. Si vuelvo por la mañana, ¿vas a hablar conmigo sensatamente y no me vas a gritar? Mañana por la mañana, respondí aturdido. Se suponía que ibas a volver esta noche. El plan ha cambiado, James, anunció. Ahora, ¿vas a pensar con claridad o no? Conté hasta 5 para controlar mi enojo antes de responder. ¿Ya se lo dijiste?, pregunté, ignorando su pregunta.
¿sabe que estamos casados? Sí, James, él lo sabe. ¿Y qué? Considerando todo, lo tomó bastante bien, me dijo Maddie como si estuviera hablando de alguien que fue cortado del equipo de fútbol del pueblo. Lo tomó mucho mejor que tú. Así, respondí, haciendo todo lo posible por no gritarle. ¿Y dónde exactamente estaban ustedes dos cuando él recibió también la noticia? Ninguna respuesta. ¿Y qué estaban haciendo exactamente ustedes dos cuando le contaron la noticia a Maddie? Continué. ¿O ya terminaron? Todavía ninguna respuesta. Te veré cuando llegues a casa, Maddie, anuncié en el teléfono en silencio. Luego decidiremos si esta sigue siendo tu casa o no. Hubo un clic mientras Maddie colgaba antes que yo. Por la mañana, desperté a Beth, le preparé su desayuno favorito y la llevé a sus clases de baile a las que asistía todos los sábados por la mañana. Allí, hice un arreglo con una de las otras mamás para que la recogiera y la cuidara un rato si no llegaba a tiempo. Maddie suele recogerla, pero ha estado fuera un par de noches, expliqué, preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de que se supiera la verdad. Está bien, me dijo la otra madre. Beth puede quedarse con nosotros todo el día si necesitas arreglar las cosas con Maddie por un tiempo. Gracias, respondí. Creo que logré sonreír, pero no estoy seguro. 15 minutos después, llegué de nuevo a nuestra casa, y mi corazón se hundió al ver el auto de Maddie ya estacionado en su lugar habitual afuera. No quería que fuera así, pero ¿a quién le importa? ¿Dónde está Beth?, preguntó Maddie bruscamente cuando cerré la puerta. ¿Dónde crees?, respondí groseramente. No hiciste nada estúpido, ¿verdad, James?, prácticamente me acusó. Depende de si es estúpido llevarla a clases de baile o no. Oh, sí, perdón, se me olvidó, murmuró Maddie avergonzada. Bien, la primera ronda fue mía, pero había un largo camino por recorrer. Escucha, James, comenzó de nuevo. Tom fue muy comprensivo con todo este lío y me hizo darme cuenta de que no estoy siendo muy justa contigo. Si simplemente nos sentamos y hablamos de las cosas, ambos creemos que podemos encontrar algo que le convenga a los tres. Supongo que te refieres a los 4, Maddie, aclaré. ¿Has olvidado a Beth? Sí, claro, James, se apresuró Maddie a responder. Claro, me refiero a los 4. Así que la segunda ronda también es mía, pensé, sumando puntos pero no siendo optimista sobre el futuro. Le hice señas para que continuara. La cuestión es, James, que realmente te quiero y siempre lo haré. Pero ahora que Tom ha regresado, todo ha cambiado, ¿verdad? En cuanto a, no creo que haya dejado de quererlo, James, me explicó mi esposa. Lo siento mucho, James, pero quiero a 2 hombres. El problema es, decidí recordarle, que el otro tiene más dignidad que tu marido. James, gritó ella. No quería decir esto. Me enojé, perdí la paciencia y, francamente, no quería decirlo, pero es verdad, ¿no? ¿Y qué? Sollozó Maddie. ¿Qué cambia? Nunca me he quejado de tu trabajo y nunca lo haré. Claro que no, le objeté. Nunca lo harás porque ya no tendrás la oportunidad de compararnos. Por favor, James, continuó desesperadamente, sin rendirse. Por favor, al menos escucha lo que Tom y yo ideamos. Por favor, escucha. Encogí los hombros, medio dispuesto a escuchar, y ella continuó con voz más segura. Tom y yo decidimos que podríamos llegar a un acuerdo entre nosotros. Podría seguir viviendo aquí contigo y con Beth, para que pudiéramos ser como una pequeña familia, y Tom podría conseguir un apartamento o algo cerca. Para que puedas visitarlo, supongo, pregunté incrédulo. Sí, claro, pero la mayoría de las noches las pasaría aquí contigo, James. Pero la mitad de la noche con él. No será la mitad de la noche, murmuró Maddie, dándose cuenta de que las cosas no iban tan bien. ¿Realmente crees que voy a aceptar esto, Maddie?, le pregunté en voz baja. Tú obtienes lo mejor de ambos mundos,
Tom obtiene su libertad y un suministro regular y yo me convierto en un cornudo que probablemente nos mantendrá a todos. Creo que no. Ella susurró, no, cuando lo pones así, yo. Te diré que, Maddie, comencé a ofrecer. Llama a Tom ahora mismo y dile que regrese a Leeds, y tal vez, repito, tal vez, te acepte de nuevo. No creo que esa sea una oferta muy prometedora, James, respondió Maddie tristemente. Esto es lo mejor que puedo hacer, Maddie, le dije firmemente, aún sin estar seguro de querer hacerlo. Supongo que tendré que rechazar entonces. Cierra la puerta detrás de ti cuando te vayas. Está bien, pensé que todo esto terminaría. ¿Y Beth?, preguntó Maddie. Ella tendrá que vivir conmigo y Tom. Solo sobre mi cadáver, Maddie, respondí enojado. Haré todo lo posible para evitar que eso suceda. Ya veremos, James, me sonrió Maddie. Si crees que puedes quedarte con Beth, te llevarás una sorpresa. Vete al diablo, Maddie, le espeté enojado. Vuelve con tu amante de la prisión. Ningún tribunal en el mundo te dará la custodia mientras estés con este perdedor. Maddie no dijo nada más. Simplemente se levantó, salió y se fue. Oh sí, realmente cerró la puerta de un portazo, casi sacándola de sus goznes. De hecho, el juego, el set y el partido eran míos. Pero yo no lo veía así. De hecho, tenía la terrible sospecha de que el juego apenas comenzaba. No escuché nada de ellos durante los siguientes 4 o 5 días. Era como estar sentado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, esperando el próximo salvo o el próximo ataque importante que me alcanzara. Aproveché la oportunidad para ver a Tim, un amigo mío que también era abogado, solo para salir con mi confianza sacudida. Cualquier tribunal en el mundo me concedería la custodia de Beth, afirmé. Un poco inseguro, 50/50, me aconsejó tristemente. Si ella puede demostrar que tiene una relación estable, es posible que el tribunal se ponga de su lado. Pero él es un maldito criminal, intenté objetar. Mató a alguien. Esto, por supuesto, no era cierto, pero Tim no lo sabía. Mató a alguien en un accidente, James, me dijo mi amigo. Pagó su deuda con la sociedad y tiene los mismos derechos que todos los demás. ¿Cómo es él? ¿No parece un poco sospechoso o algo así? ¿Hay algo que podamos usar en su contra? No tengo ni idea, tuve que admitir. Nunca lo he conocido ni lo he visto. Tal vez deberías, James. Durante este tiempo, colmé a Beth de bondad y atención, inventando varias excusas sobre por qué su querida mamá no estaba con ella. ¿Cuándo volverá mamá a casa, papá?, preguntó con sueño. Pronto, cariño, respondí, aún sin poder decirle la verdad. Echo de menos a mamá. Yo también, cariño, le respondí con lágrimas en los ojos mientras la abrazaba fuertemente. Dios, cómo extrañaba a Maddie. Conocí a Tom mucho más fácilmente, y quizás más pronto de lo que esperaba, cuando recibí una llamada de un amigo pidiéndome que fuera a una reunión con las otras partes y su abogado. Puse cara valiente al llegar, preguntándome cómo luciría este Tom realmente. Me imaginé a un motociclista, tipo ángel del infierno, grasiento y de pelo largo. En cambio, ante mí apareció un hombre alto, de cabello rubio claro cuidadosamente recortado, algo delgado y atlético. Hola, James, me saludó con una sonrisa nerviosa, extendiendo la mano para estrecharla. Lamento que tengamos que encontrarnos así. De hecho, lamento toda esta maldita situación. Oh demonios, realmente quería odiar a este tipo, pero acepté su mano y la estreché. Al menos no sonreí demasiado. Tal vez no será tan difícil como esperaba. Oh, qué equivocado estaba. Señor Dawson, comenzó el abogado de ellos, un tipo gordo sonriente. Obviamente, su esposa no va a volver contigo, así que no tiene sentido que sigas por este camino. Tim, mi abogado, extendió la mano para detenerme y aceptó el desafío.
Creo que mi cliente tampoco está interesado en esa posibilidad, objetó. Para nosotros, simplemente se trata de resolver el asunto del acceso de su cliente a su hija del matrimonio. Obviamente, mi cliente será el cuidador principal y ella vivirá con él, pero está dispuesto a proporcionar un acceso razonable a su futura ex-esposa. No es tan simple, respondió el hombre gordo con una sonrisa que podría haberle hecho crédito a un cocodrilo. Mis clientes, es decir, mis clientes, tienen derecho prioritario sobre la niña. Tonterías, exclamé, pero Tim nuevamente me ordenó que me calmara. El hecho de que mi cliente, la señora Dawson, sea la madre de la niña no está en disputa, continuó el hombre gordo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Tim reconoció el hecho dándome una mirada divertida, tan perplejo como yo por la línea de acción del otro tipo. Luego también tenemos que admitir quién es el padre, continuó el abogado, y esta vez Tim tuvo que contenerme físicamente para evitar que me enfrentara a él. Mis clientes afirman que el señor Dawson no es el padre de la niña, sino que el padre es su exnovio, el señor Thomas Wellings. ¿Tom es el padre de Beth? ¿Qué diablos es esta tontería? Estaba tan sorprendido que simplemente me quedé sentado con la boca abierta. Tenemos pruebas documentadas en forma de un certificado médico que el señor Wellings es el 99.9% el padre natural de la niña. También tenemos más pruebas de que su cliente, el señor Dawson, no puede ser el padre. ¿De qué tonterías estás hablando?, grité al gordo. Beth es mi hija. Estuve allí cuando nació, y la llevé. Yo. Aparentemente no, señor Dawson, interrumpió el hombre gordo. Puede que la haya confundido con su hija, pero usted no es su verdadero padre. Este es mi cliente, el señor Wellings. Pero eso es imposible, protesté. Él estaba en prisión cuando Maddie quedó embarazada, por el amor de Dios. Estuve allí cuando ella nació. Esto es simplemente imposible. My client explained it, Mr. Dawson, continuó monótonamente. Aparentemente, usted estaba en Canadá cuando la madre del señor Wellings falleció, y se le concedió permiso compasivo desde la prisión para asistir al funeral. Mi cliente, la señora Dawson, entonces la señorita Jones, también estaba presente en el funeral, y ellos, bueno, digamos que tuvieron la oportunidad de volver a conocerse. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas mientras asimilaba lo que me estaba diciendo. No podía creerlo, pero en el fondo, sabía que era posible. Yo era moreno y fornido, mientras que Beth crecía alta, delgada y rubia, igual que su padre. ¡Demonios! Mientras la habitación comenzaba a girar a mi alrededor, Maddie rompió a llorar y salió corriendo de la oficina. Tom se levantó para seguirla, pero fue detenido. Lo siento, James, me dijo. Te juro que Maddie no tenía idea de que no eras el padre de Beth hasta que ella empezó a crecer y a parecerse a mí. ¿Esto la justifica?, le grité. ¿Esto hace aceptable que, con usted cuando prácticamente estábamos comprometidos? No, asintió en voz baja, negando con la cabeza. Maddie no tiene excusa para su comportamiento, pero la amo, siempre la he amado y, oh maldición, James, lo siento mucho. Con estas palabras, dio media vuelta y siguió a Maddie fuera de la oficina. Bueno, señor Dawson, habló nuevamente el abogado gordo. ¿Podemos estar de acuerdo? Tengo un día ocupado hoy, así que tal vez podríamos llegar a algunos términos razonables. Antes de que pudiera reaccionar, Tim se puso de pie de un salto y gritó al otro abogado, «Cállate, patético. Una palabra más, y te juro que te empujo la nariz al otro lado de la cara yo mismo». No muy profesional, comentó sarcásticamente el hombre gordo, pero se puso de pie, recogió sus papeles y salió apresuradamente de la oficina. «Volverás a saber de mí, lo siento James, amigo mío», suspiró mi águila legal personal mientras se iba. No esperaba esto. No, yo tampoco, respondí. Mi historia no termina aquí, pero vale la pena mencionar que la vista de la espalda de Matt mientras salía corriendo de la oficina fue lo último que vi de ella.
Si hubiera sabido esto entonces, quizás mis acciones durante el próximo periodo de tiempo podrían haber sido diferentes, pero reflexionando, tal vez no. Tim llamó a su secretaria y le dijo que cancelara todo por el resto del día, y a pesar de sus protestas, él, como decirlo, me recogió y prácticamente me arrastró al pub más cercano. Allí, los dos nos bebimos las 3 primeras pintas en el tiempo que tardamos en pedirlas, y durante la próxima hora, de manera bastante misteriosa, 5 o 6 de mis mejores amigos aparecieron para ayudarme a emborracharme hasta perder el conocimiento. No recuerdo el final de la noche ni cómo me fui. Tampoco recuerdo el día siguiente, ya que mi primer pensamiento coherente fue la mañana siguiente al despertarme en una cama extraña con un cuerpo femenino igualmente extraño pero muy atractivo presionado contra mí. Todavía no entendía qué tipo de arreglo era, pero si alguien le pagaba, ciertamente no era yo. De todos modos, la chica desapareció, y nunca más la vi, o tal vez sí, pero si no tuviera un tatuaje de rosa en sus glúteos traviesos, simplemente no la reconocería si estuviera frente a mí. Supongo que para eso son los buenos amigos. No pretendo que una nube oscura haya descendido sobre mí y me haya retirado del mundo. Soy de esas personas que cree que su vaso está medio lleno y no medio vacío, y con esa actitud positiva me propuse organizar mi vida. Bueno, por supuesto, había una nube oscura, pero hice mi mejor esfuerzo. Conocí a todas las personas que se cruzaron en mi camino, atractivas o no, pero más a menudo me encontré con mujeres con hijos, madres solteras o divorciadas. Como puedes imaginar, esto me hizo bastante popular, y tuve mi buena dosis con frecuencia, pero la única por la que desarrollé sentimientos me abandonó cuando me acusó de solo quererla por mi hija. Así es, intenté, quizás demasiado, reemplazar a mi hija Beth. Intenté encontrar una pareja que pudiera reemplazar a Beth. Locura, sí, lo sé, pero así es como me afectó. Finalmente, me di cuenta de mi problema e intenté resolverlo. Esto redujo la cantidad de mujeres con las que salía, pero no hay nada de malo en eso. ¿Y qué hay de Beth misma?, podrías preguntar con razón. Sí, insistí en tener acceso a ella, aunque no hubiera conexión de sangre entre nosotros, pero fue un verdadero desastre. Maddie y Tom se mudaron de vuelta a Leeds, y yo tenía que ir allí los fines de semana para visitarla. Ni Maddie ni Tom se molestaron, para ser justos con ellos, e incluso hicieron todo lo posible para facilitarme el viaje. Tom era con quien hablaba cada vez que llamaba, y Tom era quien me recibía cuando iba a recoger a Beth. Maddie quizás fue lo suficientemente sabia como para no mostrarse, pero las cosas no salieron muy bien. Pobre Beth estaba simplemente confundida y pasó todo el día tratando de persuadirme para que fuera a vivir con ellos, sin darse cuenta a su tierna edad de lo improbable que era que esto alguna vez sucediera. No dejaba de insistir en ello, incapaz de aceptar el hecho de que papá ya no amaba a mamá y constantemente me decía lo bueno que era papá Tom y lo feliz que sería allí. Cuando la devolví a casa, comenzó a llorar, dándose cuenta de que yo la iba a dejar, y se aferró a mí, llorando desconsoladamente y haciendo berrinche. Al final, Tom tuvo que apartarla de mí y sostenerla en sus brazos mientras yo salía corriendo de la casa, mis lágrimas coincidiendo con las de la pobre Beth. Fue terrible y me rompió el corazón de nuevo, quizás incluso peor que antes. Fue la peor decisión que he tomado en mi vida, pero juré desde ese momento que no habría más visitas. No podía hacer pasar a Beth por esa agonía de nuevo, y no creía que yo pudiera soportarlo tampoco. Cuando le conté a Tom sobre mi decisión, trató de tranquilizarme diciendo que harían todo lo posible para que fuera menos traumático la próxima vez, pero en el fondo, ambos sabíamos que tenía que ser mejor. Al final, acordamos que le daría 6 meses para que Beth se acostumbrara a su nueva vida, y luego veríamos. Acordamos esto, pero ambos sabíamos lo que realmente significaba, es decir, que por su bien, ya no aparecería en su vida. Quizás cuando crezca, me prometí a mí mismo. Quizás cuando se gradúe de la escuela o algo así. Me prometí muchas cosas, pero en realidad, nuevamente me quedé completamente solo, y los recuerdos de mi esposa e hija quedaron solo como recuerdos. Estaré siempre agradecido de no haber estado suicida. La vida continuó como suele hacerlo, y mis dolorosos recuerdos se desvanecieron un poco con el tiempo.
Dicen que el tiempo es un medicamento maravilloso, pero puedo asegurarte que no es una cura milagrosa. Necesitas trabajar en ello, y yo trabajé en ello, tallando una nueva vida para mí. Cuando llegó la primera Navidad, no pude dejarla pasar sin hacer algo. Fui y compré un regalo para Beth y lo envié, sin saber cómo firmarlo o decir quién era, sin querer renovar el viejo dolor. Me sorprendí bastante cuando, una semana después de Navidad, recibí una carta de Liz. Sí, Beth me escribió una pequeña carta agradeciéndome y contándome algo sobre su vida. Obviamente, un adulto la ayudó, y por alguna razón, estaba seguro de que este alguien era Tom y no mi ex-esposa. Me pregunté si ella siquiera sabía que la carta había sido enviada, pero no me permití pensar en esa posibilidad. En la carta, ella me llamaba Papá James. Sé que esto significaba que había sido degradado y que papá era ahora sin duda Tom, pero en realidad me animó mucho. Estaba seguro de que Beth tenía dos padres que la amaban y que yo tenía un nombre con el que probablemente siempre me recordaría, Papá James. Continué enviándole regalos cada cumpleaños y Navidad, continué recibiendo notas de agradecimiento y fotografías de ella, notando orgulloso cómo su caligrafía mejoraba durante los siguientes años. Tan a menudo, Tom mismo me enviaría una pequeña nota para contarme lo bien que le iba en la escuela, en las clases de baile o en cualquier otra cosa, pero no hubo palabra alguna sobre que yo la visitara nuevamente. Supongo que tenía esperanzas secretas de que nos volviéramos a encontrar pronto, pero un año más tarde, Beth mencionó a su hermano menor en una de sus cartas, y estuve de acuerdo en que sería mejor para mí no insistir en mi participación. Tom y Maddie tenían 2 hijos, y yo no me convertí en parte de esa familia. No es de extrañar que la esposa de mi amigo Tim tuviera una amiga. Bueno, por supuesto, tenía muchas amigas, pero ya entiendes a lo que me refiero. Su nombre era Sally. Era abogada, un par de años más joven que yo, de cabello oscuro y delgada, con las piernas más fantásticas que jamás había visto. El hecho de que la mencione aquí claramente significa que Sally se convirtió en algo especial. Nuestros intereses se alineaban tanto que parecía que siempre estábamos destinados a estar juntos. Finalmente, hice la pregunta. Ambos estábamos divorciados, teníamos buenos trabajos y simplemente nos encantábamos. Oh sí, era bastante bueno también, por si te lo estabas preguntando. Oh, James, me respondió con una gran sonrisa en su rostro. Ojalá pudiera, pero hay un pero. Un pero no dicho pero innegable. ¿Qué pasa, Sally?, le pregunté, sorprendido de que hubiera un pero. Sé tu historia, James, respondió en voz baja. Seguramente querrás tener hijos, ¿verdad? Por supuesto, Sally, le respondí con una sonrisa. Al menos 2, tal vez más. Pero no puedo tener hijos, James, me dijo. Por eso mi último matrimonio se rompió. Mi ex quería desesperadamente un hijo varón para continuar la línea familiar. Nunca me contaste esto, susurré, recordando que su exmarido, David, era algún baronet menor o algo así, por lo que un hijo sería tan importante. ¿De quién fue la culpa? Mía, James. Nos hicimos pruebas y David estaba bien, pero mis óvulos no eran exactamente lo que deberían ser. No imposible, pero improbable. ¿Y él terminó tu matrimonio solo por esto?, pregunté sorprendido. Cuando lo conocí, David siempre parecía un tipo sensato y agradable. No, no fue solo eso, me respondió Sally, un poco tristemente. Pero fue este pequeño problema el que llevó a las peleas y, en última instancia, bueno, a nuestro divorcio. Lamento mucho escuchar eso, Sally. No tenía idea. No podían adoptar un niño o algo así. Habría hecho eso, pero la familia de David estaba categóricamente en contra, y al final, eso nos separó. Triste, comenté. Muy triste, coincidió ella. Pero entonces no te habría conocido, ¿verdad? Así que, ¿te casarás conmigo?, la abordé. La conversación continuó. Sally estaba preocupada de no querer que otro matrimonio fracasara por la misma razón, y yo traté de tranquilizarla diciéndole que lo aceptaría.
Hablamos sobre la posibilidad de adopción u otros medios artificiales, de los cuales Sally, con su formación, sabía mucho más que yo. En verdad, teníamos mucho en qué pensar. Ninguno de los dos estábamos haciéndonos más jóvenes. ¿Por qué no me lo preguntas de nuevo en 3 meses?, sugirió finalmente Sally. Para que tengas tiempo de pensarlo. ¿Qué tal si dejo la pregunta sobre la mesa y tú me das la respuesta en 3 meses?, repliqué. Si prefieres antes. Y ahí es donde nos detuvimos. Quería que dijera que sí, pero en el fondo tenía que admitir que tenía mis dudas. Realmente quería tener mi propio hijo, más de uno, para ser honesto, y la adopción y todo lo demás me dejaban inseguro. Desafortunadamente, esa inseguridad hizo que aparecieran grietas pequeñas en nuestra relación donde antes no las había y donde simplemente no deberían haber estado. No se hablaba de separación y todavía éramos muy felices juntos, pero había dudas, y la cuestión del matrimonio lentamente se desvaneció en segundo plano. Dicen que toda nube tiene un lado positivo. Tal vez sea cierto, tal vez no. Pero esa mañana, ciertamente no estaba pensando en las nubes mientras estaba sentado en mi oficina, preguntándome cómo diablos justificaría gastar una fortuna en un nuevo proyecto. Lo último que quería era recibir una llamada telefónica que interrumpiera mis pensamientos, especialmente si no tenía nada que ver con mi proyecto personal. Señor Dawson, dijo una voz desconocida y bastante oficial. Señor James Dawson, soy yo, respondí casualmente, aún concentrado en cómo hacer que $250,000 pareciera una nimiedad. Tengo que hacerle un par de preguntas secretas, señor Dawson, dijo la voz. Está bien, respondí, aún un poco molesto por la interrupción. Pero primero, ¿quién es usted? Lo siento, respondió una voz que no sonaba para nada disculpatoria. Mi nombre es señora Murphy de los servicios sociales de Headwood. Headwood es un suburbio de Leeds. Sé exactamente dónde está Headwood, señora Murphy, respondí, y de repente mi interés se incrementó 10 veces. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Es usted el señor James Edward Dawson? Soy yo. ¿Estuvo usted casado anteriormente con la señora Melaine Dawson, que más tarde se convirtió en la señora Wellings? Sí, es cierto, repetí, un poco irritado por su formalidad. Como garantía, ¿podría decirme el segundo nombre de su ex esposa? Jean, respondí, complacido con esto. También me preguntó por su fecha de nacimiento, a lo cual, por supuesto, respondí correctamente de nuevo. ¿Qué significa todo esto?, pregunté un poco más insistentemente. Los servicios sociales de Headwood han sido encargados de resolver algunos asuntos pendientes relacionados con la difunta señora Wellings. ¿La difunta señora Wellings?, pregunté, dándome cuenta de inmediato de que estábamos hablando de la madre de Tom. Pero ella murió hace varios años, y nunca conocí a esta mujer. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Al contrario, señor Dawson, respondió la voz. La señora Wellings murió hace 6 días. Falleció en un accidente de motocicleta junto con su esposo. Ella no podía hacerlo. Ellos. Mi voz se quedó en silencio mientras el significado de sus palabras se hacía evidente para mí. Casi dejé caer el teléfono. Lamento mucho, señor Dawson, continuó la mujer de servicios sociales, en cuya voz, por primera vez, apareció el ligero rastro de humanidad. Pensé que debería haberlo sabido. Yvette, exclamé en voz alta, mientras terribles posibilidades corrían por mi mente. ¿Está bien? Por favor, dígame que está bien. Ella está bastante alterada, señor, continuó la mujer, y por primera vez su voz mostró un toque de humanidad. Preguntó por usted, pero nos llevó varios días encontrarlo. ¿Dónde está?, grité por teléfono. Ya estoy saliendo. Iré a recogerla. La mujer me dio la dirección, y 5 minutos después, estaba en el coche saliendo del estacionamiento, habiendo olvidado por completo mi proyecto tan importante. Estaba nervioso como nunca sentado en la oficina bastante sombría de la señora Murphy,
tratando de convencerla de que yo era realmente quien decía ser y de que no había duda de que quería a Beth. Para mi sorpresa, descubrí que Tom y Maddie no habían hecho nada para cambiar nada, y ciertamente no había escuchado nada sobre la solicitud de adopción legalmente. Yo seguía siendo el padre de Beth porque así lo decía su acta de nacimiento. Imagínense, pensé que me afectaría la noticia de la muerte de Maddie y Tom, considerando lo que me habían hecho, pero estaba tan emocionado de ver a Beth nuevamente que esos pensamientos y sentimientos simplemente no tuvieron tiempo de penetrar en mi alma. Pero había algo más que eventualmente olvidé. Hubo un golpe en la puerta, y otra mujer entró en la habitación sosteniendo la mano de Beth. Mi Beth. La vi por primera vez en casi 4 años. «Papá, ¿eres tú de verdad?», preguntó Beth tímidamente. No es sorprendente, porque a pesar de que me enviaron fotografías de ella, no me ha visto desde que tenía 4 años. «Sí, soy yo, cariño», dije, ahogándome en palabras, y la primera lágrima bajó por mi mejilla. Extendí mis manos hacia ella. «Papá, papá», gritó ella, corriendo hacia mí. «Te extrañé. Sabía que vendrías por mí». Les dije que había algo más que había olvidado por completo, y esta omisión de repente se hizo evidente mientras abrazaba a mi hija. Cuando intenté levantar a Beth, algo estaba mal. Al mirar hacia abajo, para mi sorpresa, noté otro bebé aferrándose a la falda de Beth con todas sus fuerzas. «Oh cielos», olvidé por completo que Beth tenía un hermanito, presentó Beth mientras lo dejaba de nuevo, sin querer asustar al pobre niño que no quería tener una lucha feroz. Aún así, el pobre bebé parecía estar a punto de llorar. Tenía unos 3 años y parecía un verdadero bebé, de pelo oscuro y constitución robusta. Parecía un futuro jugador de rugby potencial. Claramente estaba aterrorizado, pero se aferraba valientemente, sin saber qué le depararía el futuro. «Hola, Jimmy», le sonreí animándolo, pero aún así miraba hacia atrás con incertidumbre. «Este es papá James, Jimmy», animó a su hermanito Beth, «dile hola a papá James». «¿Quién era tu papá real?», preguntó Jimmy, sin apartar los ojos de mí. «Sí, Jimmy», le dijo Beth, «mamá y papá siempre nos dijeron lo bueno que era, y ahora va a ser nuestro papá y nos llevará con él». La señora Murphy abrió la boca para hablar, sin duda queriendo corregir esta declaración inocente ya que no se había discutido nada sobre Jimmy, pero levanté la mano para detenerla, y ella tuvo el buen juicio de quedarse callada. «Mi mamá y papá están en el cielo», dijo el pequeño Jimmy, «¿realmente vas a ser nuestro nuevo papá?». «¿Cuántos años tienes, Jimmy?», le pregunté mirando al bebé, y de repente me vino un pensamiento. «3», me dijo, 3, y en ese momento, miró a su hermana mayor en busca de ayuda. «Tiene 3 años y 4 meses», terminó Beth por él, «su cumpleaños es el 7 de noviembre». «Bueno, que me den», exclamé cuando la verdad se hizo clara. La matemática resultó ser bastante sencilla. 3 años y 4 meses más otros 9 meses, y nos encontramos a mediados de octubre. Sí, un mes antes de que Tom saliera de la cárcel, hace unos 4 años, combinado con la complexión y el cutis de Jimmy, no tenía dudas. Jimmy era mi hijo, por Dios. Debieron haber sabido de esto e incluso lo llamaron Jimmy por mí. No era sorprendente que Maddie no estuviera allí la única vez que los visité, porque para entonces ya debería haber aparecido el embarazo. «Ven aquí y abraza a tu papá, pequeño», sonreí, sintiendo el calor extendiéndose por mí. Dudó por un momento y luego saltó a mis brazos, seguido por Beth, y los 3 nos abrazamos y lloramos, ignorando a quienes nos rodeaban. Después de eso, todo fue como un reloj. Tenía el derecho legal de llevarme a Beth, y solo tomó 10 minutos en presencia de un juez que encontramos rápidamente obtener el derecho de llevar también a Jimmy. Por supuesto, luego tendría que llenar los papeles, pero conocía a una asesora legal que esperaba que estuviera dispuesta a ayudarme con esto. «Esta es mi amiga Sally», presenté a mis 2 nuevos cargos al día siguiente, notando que sus ojos ya estaban nublados. «¿Serás nuestra nueva mamá?», preguntó el pequeño Jimmy. «Chach, Jimmy», reprendió Beth a su hermano. «Papá dijo que esta mujer es su amiga».
Sally los miró durante unos momentos antes de decir algo, y contuve la respiración. «Está bien, Beth», finalmente logró decir mientras las lágrimas comenzaban a caer. «Si tu papá todavía me quiere, entonces creo que ustedes dos son la respuesta a nuestras oraciones, y me encantaría ser su nueva mamá». La oferta seguía siendo válida y los 3 meses aún no habían expirado. Puedes adivinar cómo resultó, ¿verdad? Ese día, Sally y yo los llevamos a ambos a pasear, tomamos sus manos, corrimos juntos, jugamos juntos, reímos juntos y observamos juntos. Sí, así es, fuimos a ese maldito zoológico de nuevo. Por supuesto, hubo tiempos difíciles en los meses y años siguientes mientras mis hijos recordaban a Tom y Maddie como sus padres. Pero el tiempo verdaderamente es un sanador, y esos momentos pasaron a medida que nuestros hijos crecieron y Sally y yo comenzamos a envejecer felices juntos. Beth ahora es veterinaria, felizmente casada con un joven ingeniero civil, y estamos esperando a nuestros primeros nietos. Jimmy se enlistó en la Real Fuerza Aérea y acaba de recibir sus alas. Me pregunto si su amor por los aviones se debe al hecho de que nos llevamos mutuamente a Old Warden para ver el museo allí. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo salvado no te engañe y sigue adelante y escucha la siguiente historia porque esta historia no es nada en comparación con la próxima.